Hoy este país tiene que amanecer con el corazón en el Chocó, un departamento que viene aumentando sus eternos y ancestrales problemas sociales y de seguridad y de orden público y que está a merced de la delincuencia, a merced de los narcotraficantes, a merced de los sembradores de minas, a merced de los reclutadores de menores. Y hoy, como si fuera poco, el anuncio de un paro armado que nos tiene por qué preocupar a todos. ¿Hasta cuándo, Alejandro, la paciencia de los chocuanos? Pues sí, Gustavo, esto es una historia de nunca acabar. La realidad de la guerra se repite y se agrava sin que pase nada. Otro paro armado en el Chocó, uno más de varios ya que ha vivido ese departamento en los últimos 2 años. Pasamos de la crisis humanitaria en el Catatumbo, ahora este paro armado en el Chocó. Simultáneamente, la defensora del pueblo denuncia que hay 11 zonas de emergencia humanitaria en el país producto del conflicto armado. Y este paro del Chocó lo anunció el Frente de Guerra Occidental del ELN, que nunca ha estado en la mesa de negociación, unos diálogos pues, que ya no fueron, a pesar de cómo se utilizaron para sacarle ventaja militar y estratégica al Estado colombiano. Un paro armado, además, Gustavo, que refleja pues, varias de las caras de la guerra, de las caras de la política y sobre todo del drama humano y social que padece el país en las regiones marginadas. Primero porque en Chocó, pues este paro afecta a más de 500.000 personas que no se pueden movilizar, no pueden cultivar, no pueden sembrar, no pueden recolectar. Hay un problema también que afecta a la seguridad alimentaria, no pueden pescar, los niños no pueden ir al colegio, la atención médica pues se restringe, en fin, este drama que permanentemente tienen que vivir pues estas comunidades que viven en medio de la ilegalidad y de los actores armados en sus luchas por el poder y por la minería ilegal. Por otro lado, pues está la cara del Estado, que es una cara igualmente dramática y preocupante, un Estado que parece no existir en el Chocó, donde mandan los actores armados, y cuando, por ejemplo, la gobernadora llama a pedir ayuda al gobierno, busca al ministro de Defensa, pues no recibe respuesta porque el ministro de Defensa pues ya no está en propiedad, están en transición, no se ha nombrado un nuevo ministro y ellos pues dicen, bueno, pues hay que mirar, entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto sin esa interlocución del gobierno, al menos por ahora? Y por otro lado, pues está esas caras paradójicas de una guerra que ya está lumpenizada, criminalizada, donde terminan aliándose pues los peores enemigos, como está pasando hoy, donde el plan del Clan del Golfo y las disidencias de las FARC terminan uniéndose contra el ELN por la lucha de estas rentas ilegales, producto de la minería ilegal y las rutas del narcotráfico. En fin, por ahora pues solidarizarnos con los hermanos chocuanos en medio de esta difícil situación de orden público. Viven una situación verdaderamente delicada que el país tiene que atender. Desde el ejército están recalcando que lo que está pasando con el ELN tiene que ver con las rutas del narcotráfico al Pacífico. María Fernanda, ¿quién lo dice? Gustavo, buenos días. Pues estuvimos hablando con el general William Caicedo. Él es el comandante de la Brigada 15 del Ejército y él fue enfático en decir que el ELN decreta paro armado en todo el departamento del Chocó justo en el momento en el que sale la producción de cocaína que va hacia el Pacífico. No es un paro armado, lo primero que debemos aclarar. ¿Qué más prueba que cuando el momento en que se dio el cese o que terminó la mesa de diálogos ordenada por el gobierno con este grupo del ELN, por qué de manera inmediata no se procedió por parte del ELN a generar este mal llamado paro armado? Porque precisamente no les convenía, estaban esperando el tiempo en que estuviera listo el acopio de droga y los insumos que iban a mover para realizarlo. El general confirmó que aún así el ejército sigue desplegando uniformados en zonas de conflicto del Chocó y destacó la reciente incautación de armas capaces de derribar aeronaves que tenía el ELN en su poder. María Fernanda, gracias. Hernando, imposible no pensar con el antecedente que hemos tenido en el Catatumbo, en el norte de Santander, no pensar en la posibilidad de que al gobierno se le pase por la cabeza otra conmoción interior. ¿Eso tiene algún asidero jurídico? Pues seguramente no, Gustavo, y estaríamos bajo el mismo escenario que hoy en día se está discutiendo ante la Corte Constitucional con relación al tema Catatumbo. Es decir, esta no es una crisis sobreviniente, es una crisis que viene de tiempo atrás y que el gobierno nacional desafortunadamente no ha atendido adecuadamente.
por supuesto, la conmoción interior tiende a crear instrumentos adicionales y excepcionales para conjurar crisis también excepcionales. La crisis en el Chocó, como también la acontecida en Catatumbo, son crisis que vienen de tiempo atrás y seguramente es un elemento fundamental que la Corte Constitucional va a tener en cuenta para el examen que va a surtir sobre ese estado de excepción. No comienza bien el año judicial para el gobierno en lo que hace la revisión de este tema y de otros tantos que tendremos ocasión de hablar. A ver, sigamos con el asunto de la delincuencia con otros protagonistas. Andrés Rojas, alias Araña. Conocimos en Caracol Radio la circular roja de Interpol, completa, que sustenta el pedido de extradición de este señor a Estados Unidos. Pena máxima, cadena perpetua, Cristina. El documento emitido el 12 de febrero de 2025 reseña los hechos en una fecha no precisada, pero que comprende el lapso entre 2017 y febrero de este 2025. Giovanni Andrés Rojas era cabecilla de un grupo colombiano de delincuencia organizada denominado Comandos de la Frontera, que se dedicaba a proteger los cultivos de coca y los laboratorios para su tratamiento y coordinar los cargamentos de cocaína y cobrar un impuesto a los fabricantes o vendedores de su cocaína en las regiones bajo su control. Alias Araña negociaba la venta de toneladas de esta droga para grupos que le trasladaban hacia América Central, México y Estados Unidos. En marzo del año pasado, la Armada de México interceptó 2 embarcaciones que intentaban transferir la cocaína por mar y se incautó aproximadamente 1.500 kilogramos que había sido enviada por alias Araña desde Ecuador hacia México y cuyo destino final era Estados Unidos. Entre los datos complementarios sobre el caso que están en la notificación roja de Interpol, recoge que desde el 2010 Rojas comenzó la imposición del tráfico en la frontera entre Colombia y Ecuador. Alias Araña aproximadamente cobraba 200 a 300 mil pesos colombianos por kilogramo de cocaína como un impuesto para operar en este territorio controlado por él. La calificación del delito es asociación ilícita para la distribución de 5 kilos o más de cocaína, sabiendo, calculando y teniendo motivos razonables para pensar que iba a ser importada ilegalmente a Estados Unidos. La pena máxima aplicable es cadena perpetua. Además, dice que entre las medidas que se deberán tomar en caso de localizar a Andrés Rojas alias Araña será una detención preventiva según la legislación nacional aplicable, y ahí es donde la Fiscalía deberá entrar a evaluar su resolución de abril de 2024, donde se le suspenden las órdenes de captura a Andrés Rojas alias Araña y se pide comunicar esa medida a las autoridades de policía judicial correspondientes de carácter nacional e internacional, incluyendo a la Interpol, a efectos de que en el marco de sus competencias implementaran la resolución que está activa. Cristina, gracias. Ahí volvemos al escenario de la Fiscalía, Hernando, porque como bien saben los oyentes de Caracol Radio, en las últimas horas se presentó una denuncia en la Fiscalía contra Oti Patiño, el alto comisionado de paz del gobierno, por supuestamente haber obstruido la justicia al tratar de impedir la captura del señor Araña. ¿Qué pasa ahí, Hernando? Gustavo, son 2 los escenarios judiciales y disciplinarios que tendrá que afrontar por esos señalamientos el comisionado de paz. Uno, como usted bien indica, ante la Fiscalía, por distintos delitos. La denuncia incluso está dirigida a los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, obstrucción a la justicia y prevaricato por acción. En lo que hace la acción disciplinaria también dice que habría existido presuntamente un desafuero del doctor Oti Patiño en lo que hace específicamente la interferencia con ese operativo de captura de alias Araña. 2 escenarios complejos en lo judicial, uno ante la Fiscalía y en lo disciplinario ante la Procuraduría que tendrá que confrontar el comisionado Patiño. Ahora, Cristina, mientras tanto, el grupo de alias Araña ha moderado un poco la posición frente a esta situación y dicen que quieren continuar con los diálogos de paz. En medio de la tensión que se vive en la mesa de diálogos de paz entre el gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, conformada por estructuras que se separaron de la Segunda Marquetalia, que lidera Iván Márquez, por la captura de Andrés Rojas alias Araña, cuando se cerraba el tercer ciclo de conversaciones de paz en Bogotá, y el cual permanece custodiado y a la espera de una posible extradición a Estados Unidos, se empieza a despejar el tema.
la delegación del gobierno encabezada por Armando Noboa aseguró que los avances en esta negociación son una hoja de ruta para continuar con las negociaciones, pues ahora el que se pronunció fue Walter Mendoza, jefe de la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, diciendo que la mesa de diálogos de paz con el gobierno nacional debe continuar. No cejaremos en la búsqueda de la paz con justicia social. La mesa de diálogo entre la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el gobierno nacional debe continuar en los territorios y de cara a las comunidades. El balón está en cancha del gobierno. Mendoza también dijo que la paz quedó herida de muerte con la captura de Andrés Rojas alias Araña y piden su libertad, pero dice que es más el deseo de una paz para Colombia. Exigimos la pronta libertad del comandante Andrés Rojas. Nuestra soberanía, nuestra patria se respeta. Colombia es Latinoamérica, patria grande de libertador. Se espera que los equipos negociadores se puedan reunir para focalizar la hoja de ruta de este proceso de paz que incluye las transformaciones territoriales con el plan piloto para sustituir los cultivos de hoja de coca, 2.000 hectáreas en Nariño y 1.000 hectáreas en Putumayo y avanzar en la construcción de los protocolos que lleven más adelante a instalar un cese al fuego bilateral, temporal y territorial.